Bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a M de la Cruz. Soy Adam Montañez, ilustrador digital, y hoy me gustaría compartir con ustedes el último diseño que he realizado de versión realista en blanco y negro, que no es otro que Eduardo Manos Tijeras, Johnny Depp interpretando a Eduardo en la película de Tim Burton. Ya un gran clásico y un personaje que siempre me ha inspirado, me ha gustado tanto su historia, la película, como el actor en sí, como os he traído en otras ocasiones, que veis que detrás de mí hay diferentes tipos de diseños de Johnny Depp, y es un actor que me encanta, y aquí os traigo una versión, la primera hecha en digital, que antes siempre lo tenía ilustrado en mano. En algún vídeo os enseñaré algunas de mis ilustraciones antiguas, pero en esta ocasión os traigo la ilustración en digital. Espero que os guste y nos veríamos en el siguiente. Chao. Bueno, empezamos con un estilo arcilla en este diseño de Edward, en lo que sería pintar directamente o aproximadamente donde iría el relleno del diseño. Toda la parte de donde ocuparía la cabeza, las orejas, la ropa, etc. Y bloqueamos alfa esa misma capa. No nos basamos en un boceto en línea en el que después vamos a ir rellenando, sino hacemos un molde a base de ir poco a poco dándole forma y crear el diseño como finalmente veremos. Bueno, esta manera es un poquito más compleja si no se tiene experiencia, pero es la forma en la que yo siempre he dibujado, más allá de hacer bocetos muy simples o más o menos marcar dónde iría aproximadamente los ojos, la boca, o situar en el papel o en el lienzo las zonas características. Siempre me ha gustado ir dándole forma, sobre todo en digital, y que poco a poco de la nada se vaya creando este tipo de realismo y de creaciones, ¿vale? Y de ilustraciones en sí. Vale. Dicho esto, como estáis viendo en pantalla, con todo el tema de los pelos, etcétera, todo se hace en una misma capa inicial y después lo único que hacemos es creamos capas superiores y empezamos a realizar diferentes tipos de añadidos, en este caso el pelo es un añadido. Y después lo que hacemos es lo fusionamos, lo unimos a la capa que está justo por debajo, que sería esa capa grande, esa capa base, donde hemos empezado a dibujar los ojos, la boca, donde pintamos al principio la zona aproximada que iba a ocupar la cabeza o el busto de este personaje. Una vez ya más o menos tenemos situados esas marcas y tenemos ocupada ya la parte del lienzo con donde irá aproximadamente los pelos, donde iría la ropa, la cara, etcétera, empezamos a darle más importancia a esos rasgos. ¿Cómo? Podemos hacerlo de dos formas. La primera es utilizar la misma capa con cuidado de que cada vez que manchemos podemos borrar o podemos eliminar algo que no queremos que está justo en la misma capa. O podemos ir creando pequeñas capas superiores en la que, por ejemplo, ahora estamos con la parte de los cortes en los labios, de los ojos, de la barbilla y las sombras, y todo eso podría ser una capa justo superior, que si nos equivocamos simplemente retocamos o modificamos cualquier cosa de esa capa. Todo lo que hay en otra no se va a modificar. Pero también tenemos que tener en cuenta que si por error no tenemos seleccionada esa capa superior, lo mismo podemos estar tocando otra que no queremos, y a la hora después de eliminar o de utilizar el dedo para difuminar, podemos mezclar o podemos manchar algo que no queremos. Bueno, dicho esto, empezamos a jugar realmente con los pinceles, empezamos a jugar con si estamos utilizando algún tipo de imagen de referencia. Sabemos que en el Procreate hay una opción de referencia donde se nos va a poner una casillita en un lado y podemos utilizar una imagen o lo que sea para ir ampliando, ir viendo, incluso tomar el color aproximado de esa zona para poder fijarnos mejor en esos detalles. O utilizar, si es una imagen de referencia, en algún tipo de dispositivo aparte o en una fotografía real, etcétera, e ir fijándonos. En este caso, me he basado en la referencia de una imagen real en la que, ya es bastante conocida en internet y en la propia película,
Y siempre me ha gustado esa mirada de Johnny Depp, sobre todo en estos comienzos, esa mirada un poquito entre vacío, tristeza, incomprensión, etcétera. Y es donde más he querido resaltar, si os dais cuenta en el paso del vídeo, vais a ir comprobando que sobre todo resalto mucho esos ojos, esa mirada, que es lo que te va a transmitir pues todos esos sentimientos que por lo menos a mí en su momento pues me transmitió. Vale. Una vez dicho esto, si os dais cuenta, ya empezamos a jugar con las luces y sombras. ¿De qué forma? Vale, podemos seguir utilizando capas superiores donde ir utilizando colores tirando más a blanco, grises más claros, etcétera, para esas luces, y el lado contrario para la parte de las sombras, o únicamente utilizar una capa en la que le damos un modo de fusión multiplicar para las sombras, o algún tipo de superposición para pues esos colores un poquito más claros. Nos estamos moviendo por escalas de grises, entonces la ventaja que tiene es que tenemos simplemente una gama muy larga de grises, pero no nos movemos en diferentes saturaciones ni colores que nos vayan a lo mejor a perjudicar a la hora de no dar con el color exacto, o no saber entender un poquito pues ese sombreado de colores que puede tener el personaje. En este caso pues es un poquito más asequible, que aunque no acertemos con la tonalidad de gris que realmente tiene en la fotografía que nos estemos fijando o el personaje en sí, no pasa nada, porque bueno, pues como es una escala de grises, pues puede disimular mucho más pues esa falta de oscuridad, esa falta de bueno, pues de todo lo que realmente aborda toda esa zona. Para esos detalles que estáis viendo, si quizás no lo podéis percibir en la pantalla, depende si lo estáis viendo pues en un monitor o lo estáis viendo en una tablet o en un móvil, todos esos puntitos que está rellenando la piel, el cachete, la frente, los ojos, las mejillas, etcétera, estoy utilizando puntitos muy pequeños que van creando pues ya no solamente la porosidad, sino también la profundidad de la piel. Para ello, ¿qué he hecho? Simplemente he ido al pincel con borrosidad que suelo utilizar, lo he duplicado para no perder el original, y encima, le he dado encima y te aparecen las opciones en el Procreate para poder modificar un poquito a tu antojo ese pincel, para darle pues algún tipo de propiedades diferentes. En este caso pues he creado una propiedad de muchos puntitos que se desvanecen casi a los 2 segundos de pulsar, y eso me ayuda a que en zonas muy amplias, en zonas donde hay muchos puntitos, en vez de trazar una raya y tener que difuminar, ya esto me crea muchos puntitos difuminados. Si acercas demasiado la cámara en lo que sería el iPad, pues se darán cuenta o se ve claramente esa borrosidad, esos puntos borrosos, pero a cierta distancia, como estáis viendo ahora en pantalla, no se aprecia ese pequeño defecto de los puntos borrosos, simplemente crea pues esa estructura más redondeada, más 3D, como estáis viendo ahora por ejemplo en la parte de la ropa, con esos brillos que se ven a cámara rápida, pero que todo está basado en esos puntitos, como os digo, con diferentes tipos de brillos y de sombras. Y eso lo que me ayuda es a jugar con un realismo pues mucho más definido, pero siempre que el ojo reconstruya todo lo que queda. Es decir, si fuese acercando la cámara a lo máximo que da, en ese caso sí se van a ver pues esas pinceladas más borrosas, pero al jugar con la distancia, al jugar con los diferentes, como os decía, escalas de grises, diferentes sombras, luces, etcétera, el resultado pues sería este que estáis teniendo en pantalla, que cobra un mayor realismo, una dinámica pues que parece mucho más natural, no se ven colores pegotes, no se ve tampoco que la parte de las mejillas, los ojos, los cortes de la cara, que lo hago con un pincel en punta únicamente, con diferentes tonalidades, pues queden como pegotes. Siempre queda todo mucho más suave, más empatado,
Y eso simplemente da igual que utilicemos un pincel como os he indicado ahora mismo o cualquiera que nos guste, pero tenemos que ir difuminando con el dedo, con la opción del dedo que tiene el Procreate, para ir empastando e ir creando esa sensación de que todo va en una misma sintonía y en un mismo relieve, sin necesidad de estar creando, sin que se note realmente que hay diferentes tipos de capas. Bueno, sin más, espero que os haya gustado esta ilustración. Volvemos un poquito a los diseños realistas. Os seguiré trayendo diseños de animación, sobre todo ahora que se acercan algunos eventos en los que participaré y también llevaré muchas ilustraciones que os estoy trayendo al canal y otras nuevas que tengo en proceso. Pero sobre todo, pues os iré trayendo también una nueva gama de diseños en blanco y negro de ciertos personajes, tanto del cine como de la música y en general de la literatura, que considero o me gustan o considero que pueden ser interesantes, observar cómo se van diseñando, etcétera. Y cualquier tipo de diseño de estos o de cualquier otro que tenga ya en el canal o que queráis que traiga al canal, dejadlo en comentarios y tan pronto pueda os iré respondiendo. Sin más, muchísimas gracias y nos veríamos en el siguiente. Chao.